Bueno, gracias por venir, gente. Este es el segundo evento de la jornada de debate por un futuro comunista que estamos haciendo en todo el país y también en Brasil, en Chile, en México y en el Estado español, o España, como se decía antes. En este encuentro vamos a conversar un poco sobre un debate que tiene actualidad, que es el problema de las alternativas marxistas al estalinismo. Como ustedes saben, cuando gente como Milei, pero no solamente, habla sabiendo que el tipo dice que Larreta es comunista, o sea, sabiendo que hay un problema de cuál es el referente material del que está hablando, pero cuando habla del comunismo, dice los asesinos comunistas, sigue un poco esa tradición del libro negro del comunismo que cuenta hasta los muertos en accidentes de tránsito, los muertos de los nazis, todo se los carga a las cuentas del comunismo. Y se apoya sobre todo en un sentido común, ¿no?, que asocia el comunismo con el totalitarismo y a la vez que silencia la existencia de alternativas que se dieron en la historia frente a lo que fue el mal llamado socialismo real, y nos parecía que era un tema que no podía faltar en unas jornadas que intentan poner en discusión la actualidad de la perspectiva comunista. Para esto vamos a conversar, aparte de quien les habla, va a estar Mariana Yareto, quien es docente de la UNCO, ya ha hecho otras actividades con nosotros, Santiago Díaz, también docente de la UNCO. Pueden leer varios de los artículos que viene publicando en el suplemento Ideas de Izquierda y es parte también del espacio organizador de estas jornadas. Vamos a tomar diversos aspectos que tienen que ver con este debate. La idea es hacer una primera ronda de intervenciones de entre 15 y 20 minutos cada quien y después abrir para, como hicimos en las charlas anteriores, para preguntas, intervenciones, lo que quieran plantear y en función de eso ir desarrollando la discusión y eventualmente una segunda ronda de intervenciones, pero menos formal, ¿no?, sino partiendo de las cuestiones que se den en el debate. Bueno, voy a comenzar yo tomando algunos aspectos del pensamiento de Trotsky sobre la cuestión del estalinismo, que para nosotros, y con nosotros digo Casa Marx y el PTS, son fundamentales. Es un tema muy amplio que daría para hacer varias charlas, entonces lo que voy a hacer más que nada es como una especie de resumen muy grosero con algunos núcleos conceptuales principales. Y para eso lo primero que quiero hacer es salir del tema del estalinismo primero y tomar una cuestión que es más general, que es el problema de la transición al socialismo. Porque no se puede entender la discusión sobre el estalinismo sin esta otra cuestión. Ustedes saben que en la crítica del programa de Gotha, Marx había planteado una idea de dos fases del comunismo, ¿no? Una socialista y otra propiamente comunista. En la socialista, el Estado tomaba el control de los medios de producción y se abolía la propiedad privada, pero seguía rigiendo una norma de reparto salarial, o sea, burguesa, como se hace ahora, ¿sí? Quizá con salarios no tan malos, pero depende igual. Y después en la segunda fase, o propiamente comunista, cada cual iba a aportar a la sociedad según su capacidad y iba a recibir según sus necesidades, ¿no? Esto era la idea básica que había planteado Marx, que hay gente que dice que en realidad no es tanto lo que pensaba Marx, sino la forma en que Marx trató de explicarle el comunismo a unos socialistas muy reformistas que eran los socialdemócratas alemanes, ¿no? Esto, por ejemplo, está planteado en un libro muy interesante de Isabel Garot que se llama Comunismo y Estrategia, donde ella dice, bueno, es una gran investigadora del pensamiento de Marx, es francesa, dice, está bien, es un clásico el libro, todo, pero no hay que absolutizar esto de la fase como si fueran etapas, porque si no liquidamos la idea del comunismo como movimiento real, y tampoco hay que tomar tan en serio como un texto doctrinario una discusión que hace Marx con unos tipos que no eran marxistas, básicamente, ¿no? Entonces hay discusión sobre este texto, pero no obstante eso, la idea
concreta de que luego de una revolución no se puede instaurar inmediatamente un régimen comunista en el sentido de una abundancia más o menos total y compartida y que tiene que haber algún tipo de transición, ya está planteada desde Marx. Lo que agregan las revoluciones del siglo XX, que se dan en países periféricos o imperialistas rezagados, o sea, no se dan en los principales países metropolitanos, y particularmente la experiencia de la Revolución Rusa y de la Unión Soviética, es este problema de la transición, no entre una fase socialista y otra propiamente comunista, sino entre formaciones capitalistas, con las comillas del caso, pero atrasadas, y un futuro régimen socialista, ¿sí? Se agrega en el debate del siglo XX como si fuera una fase anterior a estas sobre las que había hipotetizado Marx. Y eso es uno de los temas principales de las discusiones de la construcción económica en la Unión Soviética, en los años 20. Ustedes saben que hay, más o menos para la época en que Trotsky elabora sus lecturas sobre el problema de la política económica, del régimen político y todos los debates esos de la URSS, o sea, en los años 20 y 30, se pueden diferenciar como tres momentos claros en lo que es la política económica. Hay uno que es el del comunismo de guerra, que va más o menos de 1918 a 1921, que es básicamente una política o en la cual el Estado lo que hace es nacionalizar. Primero nacionaliza la tierra, que eso no es parte del comunismo de guerra, sino que era parte de la política original de la revolución. Al mismo tiempo se quería hacer el control obrero en las fábricas, pero no expropiarlas. Y como la burguesía no daba bolilla al control obrero, tuvieron que expropiarlas propiamente. Esto está contado por Trotsky en discursos en congresos de la Tercera Internacional y también en otros trabajos, en entrevistas, reportajes. Y luego, durante la Guerra Civil, se establece un régimen de requisa de la producción excedente de los campesinos, dejándole solamente lo que necesitan para vivir. A eso se llamó comunismo de guerra, más mal que bien, diría yo, porque bueno, la idea del comunismo no es que vengan los comunistas y te saquen las cosas y el campesino diga que se vayan estos zurdos, ¿no? ¿Qué es lo que empezó a pasar? Y a partir de 1921 se instaura lo que se conoce como nueva política económica, que implica una cierta restauración de mecanismos de mercado en el campo y también en la ciudad. Se permite alquilar se permite a determinados patrones alquilar fábricas que son estatales, pero ellos como que van a tener el usufructo. Se permite contratar mano de obra, por ende, lo mismo en el campo. Y empieza toda una política a partir de esto de reactivación económica, porque la economía del país estaba destruida después de la Guerra Civil. Aquí surge lo que se va a conocer como los tres sectores sociales que van a empezar a presionar para que se debilite el monopolio del comercio exterior o para que se profundicen las facilidades a los comerciantes y cosas por el estilo, que son la burocracia estatal y partidaria, que a esta altura ya están mezcladas, del 21 en adelante, los campesinos acomodados o ricos, que capaz no eran muy ricos si los tomamos con estándares de la riqueza actual, pero eran gente que vivía mucho mejor que el campesino, que el jornalero o que el campesino pobre, y los llamados hombres de la NEP, que son estos empresarios que empiezan a desarrollarse a partir de esta política. A partir de 1928, la dirección soviética, ya en manos de Stalin, hace un giro de 180 grados y pasa a la colectivización forzosa y a planes quinquenales de industrialización en 4 años, ¿sí? Bueno, este es un poco el contexto en el que se dan estas discusiones y en el que, mientras el estalinismo va a decir que el socialismo está realizado en sus 9/10 partes, Trotsky dice, cuidado con esto, porque hay que hacer un análisis concreto de cuál es la realidad de la Unión Soviética y para esto hay que caracterizar bien qué es el Estado soviético. Y por eso acá entra con mucha fuerza esta noción de la fase de transición anterior a esta primera fase socialista que prepararía el camino al comunismo. Dice Trotsky, estamos en otro momento, estamos en una economía de transición entre el capitalismo atrasado ruso y el socialismo que queremos construir, ¿sí? Entonces esta es una primera cuestión.
En función de eso, ¿cómo se caracteriza en la mirada de Trotsky el Estado soviético? Va a decir, tiene un carácter dual. Es socialista en la medida en que defiende e intenta desarrollar la propiedad nacionalizada de los medios de producción y por ende las nuevas relaciones sociales, y es burgués en la medida en que mantiene las normas burguesas de reparto, es decir, la remuneración mediante salario. ¿Sí? No deja de ser un Estado obrero, en el sentido clásico del término, de un Estado en el cual se ha expropiado a la burguesía y se intenta desarrollar el socialismo. Pero tiene este doble carácter. No se puede, con el argumento de que es un Estado obrero, no se puede desconocer esta contradicción, que es la contradicción que recorre a toda la economía soviética. Bien, en función de esto, ¿cómo piensa Trotsky el problema de la construcción económica? En primer lugar, la necesidad de la planificación. Sin una planificación consciente, ¿qué significa planificación y consciente? Que tiene que tratar de resolver el problema que hay de tijeras entre la economía agraria y la industrial, que es uno de los grandes problemas de la economía soviética de los años 20, que tiene que ver con que, a partir de esta política de 1921 de la NEP, se desarrolla mucho la economía campesina y el comercio a partir de la producción agraria, pero la industria va por detrás de eso. Y los precios de los productos industriales son muchísimo más elevados que los de los productos agrarios. Por lo tanto, los campesinos compran las cosas que antes compraban en la ciudad, antes de la guerra, mucho más baratas a precios mucho más caros. Y una de las cosas que hace es que los campesinos se pongan en contra del poder soviético diciendo esto no me está cerrando los números, ¿sí? Entonces, la planificación tiene este objetivo concreto, o sea, no es planificación solamente por una idea abstracta general de que no haya anarquía capitalista. Hay que resolver un problema que también es característico de las formaciones históricas capitalistas, que es la contradicción entre campo y ciudad, expresada históricamente en la economía soviética como el famoso problema de las tijeras. Para esto, ¿qué va a decir Trotsky? Desde el punto de vista económico, hay dos problemas claves para resolver. Uno es aumentar la productividad del trabajo, porque no tiene sentido hacer planes de industrialización gigantescos si la forma de trabajo y la tecnología están en un retraso cada vez mayor respecto de los adelantos de Occidente. O sea, la única forma de poder avanzar con eso va a ser sacrificando mano de obra, o sea, matando a la gente laburando, ¿no? Entonces, aumentar la productividad del trabajo, que tiene que ver con establecer métodos que permitan economizar esfuerzo en el proceso de producción, técnicas modernas, y después otro aspecto fundamental, que es que no puede haber más plata circulando que las mercancías que están circulando. O sea, Trotsky estaría en contra de la inflación, claramente. En La Revolución Traicionada, que es un texto de 1936, disculpen, yo no estoy citando los textos y haciendo muy cronológico, porque si no es imposible hacer una intervención corta sobre esto. ¿Sí? Después, en todo caso, aclararemos lo que haga falta. En La Revolución Traicionada, Trotsky hace muy buenos chistes sobre la supuesta inflación socialista de la que hablaban los estalinistas. Dice, la inflación no es socialista, porque hace que la gente no le alcance la plata. Es ridículo hablar de inflación socialista. ¿Pero por qué hay inflación? Porque hay mucha más plata circulando que la cantidad de mercancía que anda dando vuelta. Entonces, eso no puede ser. O sea, que Trotsky considera que el socialismo no se puede construir sobre la base de desconocer cuestiones básicas de racionalidad económica. O sea, la planificación incluye esto también. Y por último, y muy importante, incluye la participación activa de las bases a través de las organizaciones, tanto a nivel fabril como territorial. Por una cuestión muy importante, que es que el capitalismo no necesita que la gente sea conscientemente capitalista para reproducirse. Por más que, bueno, ahora hay medio una moda, ¿no? Hay algunos que se creen muy vivos porque reivindican el liberalismo y todo eso, y también hay una cierta resignación, ¿no? La famosa frase esa de que es más fácil, que la dijo Jameson, pero bueno, no la dijo como se dice, lo de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y todo eso. Bueno, ahora parecería como que
que la gente está más de acuerdo con el capitalismo que en otras épocas, por lo menos para el sentido común o para lo que se trata de difundir. Pero eso, de todas maneras, al capitalismo no le complica mucho la existencia que la gente esté en contra. Sí se organiza y hace lucha de clases, todo, pero desde el punto de vista del automatismo económico, si la lucha de clases no es muy fuerte, el capitalismo no tiene drama, no le interesa lo que piensa la gente. Para construir el socialismo no se puede hacer lo mismo. No se puede decir, bueno, vos no hagas nada o pensá en los PC de colores, porque total el socialismo se construye por su cuenta solo. No, eso no es así, y esa es una de las principales discusiones que hace Trotsky en relación al problema de la construcción del socialismo en la URSS y la planificación. Esto no se puede hacer solamente tomando medidas económicas desde arriba y diciéndole a la gente que se quede en un rol pasivo de aplaudir a la dirección o cosas por el estilo, o que se repliegue en su vida privada. Entonces, la planificación como una cuestión fundamental, el aumento de la productividad del trabajo, la relación correcta entre moneda circulante y mercancías que andan dando vueltas, y sobre todo la participación desde la base son cuestiones claves en el pensamiento de Trotsky para construir el socialismo en la Unión Soviética. Dos cosas más y con esto termino. El análisis de la burocracia, que es algo muy importante pero que hay que entenderlo en este marco, por eso empecé al revés, ¿no? Hablando más de la transición en general, hablando de este problema, después la burocracia. La burocracia es un fenómeno que tuvo un desarrollo exponencial durante el siglo XX, no solo en los países llamados del socialismo real. O sea, hubo burocracias fascistas, hay burocracia del Estado capitalista. Por eso en los años de la segunda posguerra era muy popular toda esta idea de la revolución de los managers o de los gerentes, o la idea, ¿no?, como de que el capitalismo era un sistema que había pasado a ser controlado por los gerentes y por las burocracias de los trusts o del Estado, más allá de la cuestión, superando la división de clase, ¿no? Hubo muchas discusiones sobre estos temas, pero la burocracia del Estado capitalista siempre había existido. Esto es un fenómeno nuevo, el de la burocracia soviética. Y así es como lo analiza Trotsky, y esa es una de las cosas más originales que tiene su lectura del problema de la burocracia, porque desde finales desde el 19 en adelante, desde ya cerca de que empezaba como a asegurarse la posición del poder soviético en la guerra civil, y empezaban los debates de, bueno, ¿qué vamos a hacer después de que venzamos a todos nuestros enemigos? Empieza la discusión sobre la burocracia, pero empieza como algo que tiene que ver con la supervivencia de costumbres del pasado. Como el Estado ruso era un Estado autocrático que aplastaba a una población mayoritariamente campesina que no tenía condiciones adecuadas ni de salud, ni de educación, ni de nada, se consideraba como que la continuidad de las acciones burocráticas en dirigentes de puestos estatales o partidarios eran producto del atraso cultural, ¿no? Bueno, es como una supervivencia del pasado, pero en la medida que avancemos, esto se va a dejar atrás. Lo que va a señalar Trotsky desde mediados de los años 20 y después lo va a profundizar en trabajos de los años 30, precisamente es lo contrario. Este es un fenómeno nuevo que surge de las contradicciones de la revolución. En primer lugar, de que la revolución triunfó a escala nacional, pero se estancó a nivel internacional. O sea, hay toda una serie de derrotas en los años 20 que dejan aislada a la Revolución Rusa, Alemania en 1900. Bueno, primero toda la oleada del 17 al 21, donde son derrotadas la Revolución Alemana en el 18-19, los consejos de fábrica en Italia en 1920. El Ejército Rojo avanza sobre Varsovia también en 1920 y es obligado a retroceder. Y después hay derrotas en Alemania en 1923 y otros procesos más en los años 20. Entonces este es uno de los primeros aspectos. La revolución queda estancada en un país y eso fortalece, en el marco de estos problemas económicos que señalaba antes y de un proceso de mucha concentración del poder vinculado a los problemas de la guerra civil y de la dinámica interna de la sociedad soviética, produce el desarrollo de tendencias conservadoras.
Entonces, primero la cuestión internacional. Segundo, a escala nacional, el surgimiento de estos sectores que empiezan a presionar para políticas de tipo capitalista, que tienen el efecto de, por un lado, correr a la derecha del aparato del partido, que es el único partido que hay, y por otro, poner a la burocracia en un lugar de árbitro. O sea, como están todos estos que quieren abolir el socialismo, estoy yo que tengo privilegios, tengo auto aunque vos no tengas, tengo una casa para ir de vacaciones aunque vos no tengas, pero yo garantizo que siga el Estado soviético, ¿sí? Entonces ese es el otro aspecto, es un rol en el que la burocracia hace de garante de las conquistas de la revolución, pero al mismo tiempo se asegura una posición diferencial en el disfrute de esas conquistas. Y en ese sentido Trotsky siempre rechazó la idea de que la burocracia era una clase social en el sentido típico marxista del término, vinculado a la propiedad de los medios de producción. Pero va a decir que es una casta privilegiada que hace una apropiación desigual del excedente, pero que sienta las bases para desarrollarse posteriormente como una clase si el Estado soviético cayera, ¿sí? Última cuestión y con esto termino. ¿Qué alternativa plantea Trotsky frente a esto? Él pensaba que era inevitable una nueva revolución por la cuestión básica de la contradicción entre la continuidad de la burocracia y las demandas de las masas, ¿sí? La burocracia no se podía sostener en el poder si no era aplastando al movimiento de masas, que tenía una fuerza social muy grande. O sea, el proletariado soviético en los años 20 y 30 logró un peso social enorme, pero quedó políticamente desorganizado, ¿no? Entonces, eso permitía que la burocracia tuviera una política arbitraria con poco contrapeso. Pero Trotsky pensaba que esa situación no se podía sostener indefinidamente. O sea, o las masas avanzaban contra la burocracia, o la burocracia iba a derrotar a las masas, pero en esa propia dinámica implicaba un desarrollo posterior hacia una restauración del capitalismo. Y ahí Trotsky en eso yo creo que la pegó en el largo plazo, aunque él tuvo un error de pronóstico, que era que con la conducción de la burocracia de Stalin, la Unión Soviética no iba a sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, cosa que no ocurrió, ¿sí? Pero bueno, sí, su análisis de la burocracia como un fenómeno nuevo, basado en el retroceso de la revolución, cuya característica principal es apoyarse en las conquistas de la revolución y sostenerlas, al mismo tiempo que las socava porque impide la democracia de base, es una de las principales conquistas teóricas del pensamiento de Trotsky, sobre todo en los años 20 y 30, y desde el punto de vista de lo que es el análisis del estalinismo es una de las construcciones conceptuales e históricas más completas. No quiere decir que es la única o que no se le pueden hacer críticas o complementar aspectos, pero si queremos pensar hoy cualquier tipo de proyecto de socialismo desde abajo, con participación directa de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud, no se puede soslayar este legado analítico, político y estratégico de Trotsky. Bueno, con esto termino porque ya me pasé el tiempo, pido disculpas y le paso la palabra, no sé quién quiere hablar de ustedes dos. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, no sé si voy a poder ser tan bueno con el tiempo como Juan, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, ¿ahí está bien? ¿Sí? Bueno, joya, buenísimo. Bueno, en primer lugar quería agradecer acá a Casa Marx, a Juan. Me parece que es muy importante estas iniciativas. Algo que me venía un poco, esto está fuera del libreto, pero venía preguntando, un debate sobre el periodo de transición en un momento en el cual la clave es la ausencia, ¿no? Es decir, donde no hay transición en ningún lugar del mundo, ¿no? Podría parecer un absurdo si uno lo ve desde ese punto de vista. En efecto, todo el debate en torno al estalinismo y demás siempre recae sobre el llamado periodo de transición, pero sin embargo creo que estamos en un momento, ¿no?, de elevada inestabilidad social, de alta volatilidad política,
donde uno, digamos, de los elementos, sin lugar a dudas, como dijo Juan, tiene que ver con el avance, bueno, no sé si lo dijiste así, de las ultraderechas, de ciertos outsiders, ¿no? Como se les suele llamar, pero que también incluso en nuestra región han habido, digamos, otras experiencias, digamos, donde debido a esta alta volatilidad han subido outsiders de izquierda, ¿no? Que bueno, que después, o al menos con una retórica de izquierda, que después hicieron cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, las contradicciones del capitalismo son cada vez más explosivas, ¿sí? La cuestión, digamos, de la guerra está cada vez más presente y creo, digamos, que es muy importante debatir estos temas porque siempre hay como una preparación de agitación para el día D, digamos, ¿no? De la revolución, de la toma del Palacio de Invierno, de la entrada a La Habana, pero escasamente, digamos, nos juntamos a preguntarnos qué hacemos el día después, ¿no? Y me parece que, bueno, este debate tiene que ver con eso. Bueno, yo voy a encarar más que nada el pensamiento del Che Guevara. A mí me interesaba encarar el debate partiendo de dos preocupaciones íntimamente entrelazadas. Por un lado, la crítica del Che a la canonización soviética del marxismo en un sistema compacto, macizo y cerrado. Acá voy a basarme fundamentalmente en sus escritos desconocidos, que son los escritos económicos del Che, una dimensión escasamente atendida y transitada de su pensamiento, en la cual el Che va a desarrollar reflexiones muy agudas y una crítica demoledora a la concepción soviética de la economía política necesaria para el periodo de transición, ¿no? Acá está todo el debate en torno a la vigencia de las categorías mercantiles, al rol exacto de la ley del valor en el periodo de transición, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pero sobre esta misma base, indagar en los múltiples anudamientos, entrecruzamientos con la figura de Trotsky. Bueno, como se sabe, para el Che, uno de los problemas más acuciantes de la Unión Soviética en términos teóricos, pero que claramente va a tener sus correlatos, su traducción en el plano económico y político, va a ser con que, él decía, en la Unión Soviética hay una Biblia, pero esa Biblia lamentablemente no es el capital de Marx, el opus magnum marxiano, sino que es el hoy tristemente célebre Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, ¿no? Un manual que educó a generaciones y generaciones de militantes bajo el dogma del estalinismo, ¿sí? Y que junto con otros manuales de menor importancia y otros diccionarios, por ejemplo, es conocido el diccionario de Rosenthal y Strax, ¿no? Porque de un plumazo borra con esferas enteras del saber científico como la ciencia genética, el psicoanálisis, impugnaciones gratuitas a Einstein, bueno, etcétera, etcétera, van a ser conocidos en la posteridad, digamos, como los famosos manuales de hierro de la Unión Soviética, los ladrillos soviéticos, decía el Che, que solo sirven para no pensar, o sea, fíjense la dureza de los términos con los cuales se debatía, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, vamos a hablar después un poco de los manuales, pero a mí me interesaba atender una segunda dimensión que tiene que ver con la importancia que le atribuía el Che a la formación teórica, a contramano de ciertas lecturas y de ciertas visiones que se han ido construyendo, digamos, en torno a su figura, ¿no? Para él, digamos, él estaba como obsesionado con El Capital, era un libro central, ¿no? Que para él todo dirigente revolucionario debía conocer. Es cierto que es un libro largo, pesado, denso, pero ahí está, digamos, el pensamiento de Marx en su máximo esplendor, ¿no? En su máxima madurez. Entonces, él planteaba, digamos, que había que tener cierto conocimiento, siquiera panorámico, si se quiere, ¿no? Fíjense qué contrapunto con otra figura. Se apagó acá el ventilador. Fíjense qué contrapunto con quien fuera, por ejemplo, el máximo dirigente del estalinismo acá en América Latina para el periodo que va de los 30 a los 60 aproximadamente, que fue Victorio Codovila, ¿no? Que fue, digamos, como el hombre del Partido Comunista de la Unión Soviética acá, una suerte de inquisidor que se encargaba, digamos, de hacer cumplir el dogma de los manuales a rajatabla, un impugnador de cuanto marxista hereje apareciera, de Mariátegui, de Mella, de Andrunín, del Che, de Trotsky, por supuesto, ¿no? Que llegó a coordinar y a controlar prácticamente la mayor parte de los partidos comunistas de América Latina, y es sabido por entrevistas a quien fuera su secretario durante más de 20 años, Enrique Israel, que jamás había leído El Capital, ¿no? Y aparece en el diccionario de Rosenthal y Strax como uno de los máximos intelectuales de la revolución latinoamericana. Pero bueno.
Bueno, digo, encarar esta dimensión me parece importante porque se ha ido fabricando, difundiendo a lo largo de la historia, desde las usinas de la intelectualidad burguesa, pero no solo de la intelectualidad burguesa, una imagen del Che como la de una figura con una gran vocación militante, una gran voluntad de transformación, pero en última instancia con una escasa o muy rudimentaria formación teórica, ¿no? Como si se tratara de una mala lectura de la famosa tesis 11 sobre Feuerbach, es decir, el Che sería pura transformación, pura acción, pura voluntad, pero despojada de las armas de la crítica, ¿sí? Aricó decía que esta fetichización de la imagen del Che en realidad nos oculta lo más importante que hay detrás de la figura de Guevara, que no es una loca aventura, que no es un viaje a las profundidades de la selva, sino que es un proyecto político, ¿no? Es cierto que en el Che hay una reivindicación muy importante de la voluntad, que creo que merecería también en esta época una reivindicación, que emerge en la década de los 60 y los 70, digamos, destella en una fulgurante aparición y se instala como una verdadera idea fuerza. De hecho, hay, bueno, para mí uno de los mejores libros sobre la historia de la militancia revolucionaria acá en la Argentina lleva por título La Voluntad, un libro de Anguita y de Caparrós. Pero en ningún momento esa voluntad, al menos en el Che, aparece escindida de un sólido y riguroso proceso de formación teórica, ¿no? Y a modo de anécdota rápida, es sabido, por ejemplo, que el Che en su corta estadía durante el Ministerio de Industrias, aparte, digamos, de las tareas cotidianas, de la construcción práctica de ese extraño y apasionante drama que es el socialismo, tanto los lunes a la noche como los miércoles a la noche habían veladas de formación, ¿no? Creo, si no me equivoco, que los lunes a la noche se estudiaba matemática y contabilidad y los miércoles a la noche estudiaban el capital, ¿sí? Un tiempo más adelante, y ya lanzada la guerrilla en Bolivia, hay una imagen bastante icónica del Che subido en la copa de un árbol leyendo, ¿no? Y uno piensa leyendo mientras la CIA y el cuerpo de élite del ejército boliviano le pisaban los talones, ¿no? Ya después, cuando lo capturan y lo fusilan, entre sus pocas pertenencias, ¿no?, que digamos le roba al ejército boliviano y queda como una suerte de botín de guerra, se sabe que había un volumen de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, ¿no? O sea, no sería muy loco pensar que el libro que estaba leyendo el Che en la copa de ese árbol, que no se ve muy bien, hubiera sido mientras, digamos, las balas del imperialismo y de las burguesías latinoamericanas le rozaban el hombro, hubiera sido un libro de Trotsky, ¿no? Lo estaba leyendo a Trotsky y estudiando. Bueno, el Che entonces va a encarar un ambicioso proceso y proyecto, más proyecto que proceso, de crítica de la economía soviética, cuyos trazos gruesos va a comenzar a delinear en el marco del llamado Gran Debate Cubano, ¿sí?, que se va a dar aproximadamente entre 1963 y 1964, ¿sí?, y que va a enfrentar a dos sectores de la dirección política de la Revolución Cubana, ¿sí? Por un lado, el sector estalinista, más prosoviético, ¿sí?, el elegido para fundamentar teóricamente esas posiciones va a ser Carlos Rafael Rodríguez, intelectual del PCP, en ese momento además presidente del Instituto de Reforma Agraria, junto con Alberto Mora, ministro de Comercio Exterior, un sector que va a ir adquiriendo un peso cada vez más gravitante en la estructura política de la dirección de la revolución, ¿sí?, mientras que por el otro lado va a estar, bueno, el entonces flamante ministro de Industria, el Che, en este caso junto con quien fuera en ese momento ministro de Finanzas, Álvarez Rom, ¿sí? Y a su vez cada uno de los bandos en disputa va a convocar a distintos especialistas en teoría marxista económica de renombre internacional. En el caso del sector prosoviético lo va a convocar a Charles Bettelheim, un economista marxista muy importante, miembro del Partido Comunista Francés, y en el caso del Che va a convocar a un trotskista, porque lo cual va a ser tomado como una verdadera provocación, digamos, por el lado estalinista, ¿no? Y además ese trotskista fue Ernest Mandel, ¿sí?, probablemente el mejor economista marxista de su tiempo. Bien, el debate, y esto es importante, digamos, lo menciono en línea con lo que estaba planteando Juan, claramente se plantea un debate y un balance en espejo con lo ocurrido en la Unión Soviética, ¿sí? El debate cubano va a gravitar en torno a 4 cuestiones principales. Por un lado, el modelo de organización de las empresas industriales estatizadas, la importancia de los estímulos materiales, la naturaleza estricta de los medios de producción estatizados y finalmente el rol exacto de la ley del valor para el periodo de transición, ¿no? Voy a tratar de ir desmenuzando de la forma más ordenada, articulada y rápida que pueda.
No sé cuánto. Bueno, en lo que respecta al modelo de organización industrial, y esta fue un poco la punta de lanza del debate, el sector prosoviético lo que pretendía era reemplazar el sistema diseñado y puesto en marcha por el Che desde el Ministerio de Industrias, el sistema presupuestario de financiamiento, por el sistema de cálculo económico, ¿sí? Que era el sistema que estaba vigente en ese momento en la Unión Soviética. Son varias las diferencias entre los dos sistemas, pero la principal tiene que ver con que para el sistema presupuestario de financiamiento defendido por el Che, las empresas estatales debían financiarse vía presupuesto estatal del Estado, ¿no? Mientras que para el sistema de cálculo económico lo que se defendía era la autonomía financiera bajo el principio de rentabilidad individual, ¿sí? Es largo el proceso de constitución y de configuración del sistema de cálculo económico, no lo vamos a retratar acá, pero sí es importante decir, bueno, algunos lo ubican como corolario de las famosas reformas Lieberman en la Unión Soviética en la década de los 60, pero hay varios hitos previos, ¿no? En la década del 30 hay un hito muy importante y el Che llega a rastrear sus orígenes, su génesis en estado un tanto embrionario en la NEP de Lenin, ¿no? El gran paso atrás, decía el Che, de Lenin. Lo excusaba también en algún sentido, digamos, porque se venía, como dijo Juan, del comunismo de guerra, que había tenido mucho de guerra y poco de comunismo, ¿sí? El Che lo entendía como un repliegue táctico de Lenin, en esa lógica, digamos, de un paso atrás, dos adelante. El Che decía, bueno, compelido por la situación, Lenin había hecho un paso atrás, había reintroducido un mecanismo de mercado y se había muerto, ¿no? Y en un ejercicio totalmente contrafáctico, luego decía, si Lenin hubiera seguido vivo, seguramente hubiera hecho dos pasos adelante y hubiera barrido con esos resabios de mercado que él mismo había tenido que reintroducir en Rusia en ese momento, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que va a ser el estalinismo el que va a hacer de la necesidad virtud y va a convertir este repliegue táctico en un principio estratégico. Un poco el teórico de eso va a ser Bukharin, ¿no? Pero es menos atribuible, como decía antes, a Lenin que al desarrollo posterior de la Unión Soviética y sobre todo al estalinismo, ¿no? Ya para 1935 se va a instalar el principio de rentabilidad individual en la organización de las empresas estatales expropiadas al gran capital, que básicamente va a plantear que las empresas debían autofinanciarse, es decir, debían operar de tal manera que con sus ingresos debían cubrir los costos de producción más un margen de rentabilidad, ¿sí? Acá van a aparecer tres fenómenos fuertemente hilvanados. Por un lado, las primas, es decir, todo un sistema de recompensas materiales. Por otro lado, los fondos de directorios, es decir, los fondos de empresa. Y finalmente, todo el debate en torno a los excedentes de mercancía. Pero estos tres elementos, esta tríada que va a jugar un papel muy importante en la Unión Soviética en la perpetuación de las categorías mercantiles y en el progresivo deshielo de la ley del valor, va a compartir un mismo núcleo teórico, ¿sí? Esto va a estar planteado por el manual, es decir, va a aparecer el interés material, ¿sí? Los estímulos materiales, el interés individual, como palanca fundamental de la acumulación y del desarrollo socialistas. Esto al Che, bueno, le ponía los pelos de punta, ¿no? Que señalaba y denunciaba cómo vamos a forjar una nueva conciencia, una conciencia socialista basándonos en métodos y procedimientos ligados al individualismo, al egoísmo, cómo vamos a perseguir el socialismo con las armas melladas del capitalismo, ¿no? Y acá ya para ir tirando algunos puentes con Trotsky, Juan en uno de sus últimos artículos que propone una noción ampliada de la teoría de la revolución permanente en un ejercicio, a mi entender, profundamente gramsciano, que distingue la forma actual de las formas elementales. Una de las formas elementales tiene que ver con la construcción de un entramado ideológico-cultural que module, que fabrique una nueva subjetividad. Eso para el Che era fundamental, ¿sí? Es decir, no desconocía el aspecto material, no desconocía que había que desarrollar las fuerzas productivas, sobre todo en países atrasados, pero sí decía, bueno, ¿cómo vamos a forjar una nueva conciencia sobre el interés material de la clase trabajadora? ¿No? Una conciencia comunista, una conciencia humanista no puede salir de ahí. Es un callejón sin salida, ¿no? Y lo que él entendía no estaba en contra de los estímulos materiales, aunque en algún momento lo llamó los desestímulos materiales. Sí entendía, por ejemplo, prefería las primas colectivas por sobre las primas individuales, porque entendía que las primas individuales generaban un efecto disgregador en la conciencia de los trabajadores, enfrentándolos entre sí. Y sí planteaba la progresiva sustitución de los estímulos materiales por los estímulos morales, ¿no?
cuyo instrumento fundamental era la educación socialista, ¿sí? Bueno, volviendo a las cuestiones más objetivas, si se quiere, y a esta tríada, las primas van a comenzar a desempeñar un papel muy importante en el sistema productivo soviético, ¿sí? Se van a generalizar de tal manera que van a introducir una serie de desequilibrios, ¿sí? Yo había traído algunos datos, pero me parece ahora la verdad bastante irrelevante leerlos de Mandel, digamos, del Tratado de Economía Marxista, pero lo importante es tener en cuenta que para asegurarse las primas, que van a estar, algo de eso va a llegar a la clase trabajadora, pero sobre todo van a estar crecientemente destinadas a la formación de una capa media burocrática, que eran los directorios de las empresas, directores de empresa, ingenieros en jefe, etcétera, etcétera, con vistas, digamos, al cumplimiento de las metas del plan y superación, además de la meta del plan. Entonces, esto, por ejemplo, Mandel lo va a comenzar a diagnosticar, estos desequilibrios a partir ya de la década del 40, inicio de la década del 40, donde, por ejemplo, los directores de las empresas se van a sobreaprovisionar, ¿sí?, de materias primas y de insumos, dando lugar a una tara típica del capitalismo, que es la acumulación de un stock de mercancía invendible. Es decir, que no encuentra una salida lucrativa, entre comillas, ¿sí? Esto, digamos, para sobrecumplir las metas del plan, ¿no? Otro desequilibrio que va a aparecer acá va a tener que ver con que aquellas empresas, digamos, que ofrecen bienes de producción, bienes de capital a las empresas que están abajo, digamos, en las cadenas, empezaban a elevar los precios de sus mercancías por encima de los precios administrados, ¿no? Con lo cual se producía ese lento pero progresivo deshielo de la ley del valor, ¿sí? Va a reaparecer, esto lo analiza el Che, por ejemplo, la cuestión del secreto empresarial, una cuestión también típicamente capitalista, ¿sí? Y esto tiene que ver porque, digamos, bueno, por el principio de rentabilidad individual y porque se planteaba una categoría mercantil para las transacciones entre las empresas estatales, ¿sí? Es decir, hay una cuestión que es fundamental y que un poco la dijo Juan, que tiene que ver con que ninguno de los contendientes, digamos, en el debate, ni Bettelheim, ni Mandel, ni el Che, van a plantear que es posible en el periodo de transición deshacerse ni de la ley del valor ni de las categorías mercantiles de un día para el otro, ¿no? Pero todo el debate gira sobre todo digamos, en las normas de distribución, en los bienes de consumo, en la esfera de los bienes de consumo. Pero el debate gira en torno a la esfera de los bienes de producción, es decir, si entre las empresas estatales hay compraventa de mercancía, ¿sí? Si en las empresas estatales es la ley del valor la que orienta o no, guía o no las inversiones socialistas, ¿no? Todo el debate va a girar en torno a esa cuestión. Bien. Entonces acá entramos ya, digamos, en el núcleo gordiano, en el nudo gordiano del debate, que tiene que ver con el debate en torno a la ley del valor. Bueno, acá les leo un fragmento del Manual de Economía Política de la Unión Soviética en torno a la ley del valor. Gracias. No sé si es muy aburrido, pero bueno. Déjenlo salir después. Dice, el conocimiento de la acción de la ley del valor y su inteligente utilización ayudan necesariamente a los dirigentes de la economía a encauzar racionalmente los métodos de trabajo y aprovechar las reservas latentes para producir más y mejor, ¿no? Es decir, por oposición al capitalismo, en donde la ley del valor opera como una fuerza ciega y espontánea a espaldas de la sociedad, esto era lo que planteaba el estalinismo, ¿no? En el socialismo, como tenemos conciencia de la ley del valor, se puede hacer una utilización inteligente en el cuadro de una economía planificada, ¿no? Esto para el Che era un horror, ¿no? En primer lugar, porque no se planteaba una relación antagónica, siquiera contradictoria, entre el plan y el mercado, ¿no? Que para el Che eran dos términos ligados por una contradicción, es decir, a largo plazo o vence el plan o vence el mercado, ¿no? Pero como dije antes, ni Mandel ni el Che planteaban que de un día para el otro se podía ni suprimir las categorías mercantiles ni extinguir la ley del valor. Lo que sí planteaban, y esto me parece importante, era un proceso de transfiguración, de trastocamiento radical de las categorías mercantiles, es decir, por ejemplo, para el sistema presupuestario de financiamiento, el dinero solo operaba como dinero aritmético, es decir, como factor de contabilidad, mientras que para el sistema de cálculo económico el dinero era un instrumento de compraventa, ¿sí? Lo cual generaba toda una serie de beneficios para las empresas con mayores niveles de productividad. Bueno, leí el secreto empresarial y algunas cositas más.
El crédito, por ejemplo, en el sistema de cálculo económico, es decir, en el sistema soviético, venía con un interés, para lo cual, digamos, el Che era completamente anacrónico pensar en el periodo de transición en un interés, ¿no? En un elemento típicamente capitalista. Los precios, ¿no? Para el Che, los precios no tenían que dejarse guiar de ninguna manera por la ley del valor, al contrario del sistema de cálculo económico, que cada vez van a guiarse más por la ley del valor. El Che tenía un chiste con respecto a esto que decía que cuando todo el mundo fuera comunista iba a haber que dejar Andorra capitalista, no sé bien por qué Andorra, pero bueno, imagino como un símbolo del capitalismo, para tener una idea de cuáles serían los precios reales de las cosas, ¿no? Bueno, un chiste de transición, para el periodo de transición, por eso nadie se ríe. Bien, y con respecto a la ley del valor, lo que el Che sí planteaba era restringirla al máximo, sobre todo en la esfera de los bienes de consumo. Es imposible, digamos, ahí va a estar presente la ley del valor, esto sobre todo en las sociedades subdesarrolladas, salvo, decía Mandel, que estalle la revolución en los países más desarrollados, digamos, por la penuria relativa de los valores de uso. Mandel decía, la penuria relativa de los valores de uso estira la vida del valor de cambio, digamos. Eso es así, hay que desarrollar las fuerzas productivas. Pero no debería operar la ley del valor para guiar las inversiones, ¿no? En el sector de los bienes de producción, ¿no? Entonces hay que restringirla al máximo. ¿Por qué? Bueno, acá nos tenemos que meter, no sé cómo voy con el tiempo, sí. Acá nos tenemos que meter no te dejes guiar por la ley del valor. Acá hay que entender una cuestión, digamos, que es que en el capitalismo las inversiones se orientan en torno a la ley del valor, ¿no? Bajo el prisma de la ganancia. Es decir, los capitales afluyen hacia los sectores en los cuales las ganancias son superiores a la media y refluyen de aquellos sectores o ramas de la economía en los cuales las ganancias son inferiores a la media, ¿no? Esto va a ser lo que Marx va a llamar en el tomo 3 del Capital la nivelación de los permanentes desniveles, el equilibrio de los constantes desequilibrios, es decir, la formación de una tasa media de ganancia que va a dar lugar a los precios de producción. Y recién después van a venir los precios de mercado, que es lo que vemos efectivamente en las góndolas, ¿no? Bueno, esto va a ser lo que va a guiar las inversiones en el sistema capitalista, ¿no? Para mí una de las preguntas fundamentales y realmente, digamos, el nudo gordiano del debate la va a plantear Mandel y va a tener que ver con que si en el marco de una economía socialista puede orientar las inversiones la ley del valor, ¿sí? Acá Mandel va a responder categóricamente que, bueno, eso sería poner fin a toda planificación consciente, ¿no? Algo que estaba planteando Juan. Pero no solamente esto, sino además condenar a los países subdesarrollados, y la gran mayoría de las pocas revoluciones socialistas que han habido a lo largo de la historia de la humanidad han sido en países subdesarrollados, es decir, en el eslabón débil de la cadena imperialista, un fenómeno previsto por Lenin, salvo, dice Mandel, el caso de la RDA, que es un caso, bueno, excepcional y para estudiar, de la República Democrática Alemana. ¿Sí? Bien. Pero ese es un caso, digamos, excepcional, ¿no? En general, las revoluciones han estallado en países subdesarrollados, con lo cual hay una doble preocupación, es decir, es necesario desarrollar las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, lo que van a plantear el Che y el Mandel es que si uno deja guiar las inversiones en una economía socialista por la ley del valor, es evidente, ¿no?, que en los países subdesarrollados el sector agrario es mucho más rentable que el sector industrial. Es evidente que la importación de bienes ya manufacturados es mucho más rentable, ¿no?, que encarar un verdadero proceso de industrialización, ¿no? De hecho, bueno, acá en América Latina es sabido que en el momento en el cual, sobre todo aquellos países que se encontraban más cerca, México, Brasil y Argentina, de pasar de la industrialización liviana a la industrialización pesada, se descabeza el patrón industrial, es decir, en ese momento, ¿no? Esto, digamos, por la amplia connivencia, digamos, de las burguesías nativas con el imperialismo, ¿no? Es decir, entonces, de ninguna manera la ley del valor, van a plantear Mandel y Che, pueden guiar las inversiones en el sector socialista, ¿sí? Entonces, no se trata de desconocer la ley del valor, cosa que no se puede, sino más bien de reconocer que se trata de una lucha tenaz entre el principio consciente del plan y el juego ciego de la ley del valor. Mandel decía que aquellos que atribuyen la permanencia de las categorías mercantiles al rol regulador de la ley del valor en realidad tienden a atribuirle mayor peso a los mecanismos del mercado en el cuadro de la economía planificada, ¿no?, y a pasar, digamos,
hacer desplazar la ley del valor del sector de los bienes de consumo a lo de los bienes de producción. Pero en el momento en el cual los precios de los bienes de producción son modulados por la oferta y la demanda, en ese momento se viene abajo todo el plan, ¿no? Y las inversiones dejan de estar vinculadas, orientadas por el camino de la planificación consciente de las prioridades vinculadas a las demandas sociales y pasan a estar orientadas, digamos, por la demanda solvente, es decir, por aquellos nichos de mercado más rentables, ¿no? También había traído algunas cuestiones ahí, ¿no? Pero bueno, no vale la pena. Menciono una solamente que Mandel analiza y que es interesante cómo en la Unión Soviética en un momento dado dejan de producirse medias para chicos porque las industrias textiles dejan de producir medias para chicos porque era poco rentable, ¿no? Bueno, digamos como expresión de cómo se fue dando ese proceso, ¿no? Y es interesante porque el Che va a estar obsesionado con esto porque va a ubicar ahí uno de los principales problemas, ¿sí? Germen, digamos, del proceso de burocratización, pero además de restitución de las relaciones capitalistas en la Unión Soviética, ¿no? Y acá, digamos, compartía con Trotsky, que Trotsky señalaba, digamos, en un libro sobre Stalin, que no se puede negar la ley del valor, pero hay que ir vulnerándola a cada paso, digamos. Eso lo compartían con el Che, y ya para ir cerrando, yo creo, digamos, que si dejamos de lado algunos textos sagrados, algunos panteones inexpugnables y algunas lecturas escolásticas o talmúdicas presentes en ambas tradiciones, tanto en el guevarismo como en el trotskismo, me parece que se pueden encontrar un amplio espectro de afinidades electivas entre el Che y Trotsky, que pueden leerse a través de una multiplicidad de registros, ¿sí? Por ejemplo, una concepción de la revolución entendida como un proceso ininterrumpido y permanente, opuesto a la visión etapista, digamos, pregonada por el stalinismo y por los manuales de Hierro, es decir, que prescribían el paso necesario e ineluctable de todas las formaciones sociales por las rígidas etapas del proceso histórico en el tránsito al socialismo. De hecho, hay quien ha dicho en algún momento que esa famosa frase del Che de revolución socialista o caricatura de revolución es la expresión latinoamericana de la revolución permanente. Un trotskista la dijo. También el tipo de revolución para América Latina, es decir, una revolución socialista, el rol de las burguesías nacionales como furgones de cola del imperialismo, la sospecha de todo tránsito pacífico, institucional o democrático hacia el socialismo, el creciente internacionalismo, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejo acá y después la seguimos. ¿Se escucha? Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación una vez más a estos encuentros para discutir y para retomar algunas cuestiones que van quedando. En la presentación sobre el manifiesto había surgido cierta inquietud sobre los aportes de la Comuna de París en relación a justamente cómo pensar estos debates que se dan sobre comunismo, estalinismo. Entonces, bueno, un poco la idea de mi intervención tiene que ver con recuperar esa inquietud, reconstruir algunos aportes de esa experiencia que fue la Comuna de París, desde los clásicos, Marx, Engels y Lenin, más Marx, porque en realidad Engels y Lenin lo retoman a Marx, y también hacer un salto con cómo recupera Henri Lefebvre la significación histórica de la Comuna, que es un marxista un poco más cercano a nosotros. Y después hacer el enganche en este debate entre comunismo y estalinismo, y básicamente tomando como eje la crítica radical al Estado,
retomar algunos de los aportes de Payucanis, una víctima del estalinismo, habiendo sido parte del estalinismo, o de por lo menos la primer versión del régimen soviético, en relación justamente a cómo pensar la desaparición del Estado y, en su caso, del derecho, ¿no? De la forma jurídica, que resultan aportes necesarios, ¿no? Para ir viendo hasta dónde llega esta discusión que, digamos, un poco lo que planteó Juan al principio. Nos volvemos a ocupar de estos problemas de cara a una caricaturización que hace el gobierno de Milei y sus aliados con respecto al comunismo. Entonces, cuando se dice comunismo, desde esta postura se está planteando una vinculación con un estatismo autoritario, con una intervención en la economía y en el mercado que distorsiona esta idea de autorregulación del mercado, con un cercenamiento de las libertades individuales, con la famosa ideología de género y con todas esas paparruchadas que se le endilgan al comunismo y que es necesario replantear con una discusión rigurosa, ¿no? Y histórica y teórica de cómo estamos pensando al comunismo y qué no es el comunismo. Claramente el comunismo no es la defensa del Estado, es el camino hacia su desaparición en la medida que desaparece la sociedad de clases. Por lo tanto, es exactamente lo mismo y lo opuesto al planteo de este tipo de postura. Por eso es tan difícil, ¿no? Dar ciertas discusiones con ese tipo de argumentos y de acusaciones que tergiversan cómo estamos pensando el comunismo. Bueno, para salir entonces de ese laberinto, la idea es recuperar algunas cuestiones. Yo voy a tirar títulos porque por cuestiones de tiempo no quiero extenderme, pero sí después lo recuperamos en el debate o en los comentarios si les interesa. Marx va a plantear que la Comuna de París es la primera revolución comunista, la primera experiencia comunista, y se pregunta, ¿no? ¿Qué es la comuna? En la medida que la piensa como una esfinge que atormenta a los espíritus burgueses. Y acá estos autores que retomo acuerdan en que tanto los liberales, los cristianos de izquierdas, dice Lefebvre, los estalinistas, trataron de sepultar a la experiencia de la comuna, de que no sea visible. Es una experiencia incómoda, por derecha y por izquierda, ¿sí? Entonces la idea es, junto a Marx, ver por qué incomoda tanto la Comuna de París. En primer lugar, por todo lo que sucedió en tan poco tiempo, pero también por lo que no sucedió, básicamente por la derrota, ¿sí? Por las implicancias de esa derrota. El contexto histórico es bastante complejo, pero para situarles, ustedes saben que la Comuna arranca el 18 de marzo de 1871 en un contexto donde Francia estaba en guerra con la Alemania de Bismarck, lo que era Prusia en realidad, el imperio prusiano avanzando, ya había tomado 2 provincias, y ahí ese personaje que Marx habla de un enano monstruoso y me trajo reminiscencias, dice Thiers, ese enano monstruoso, ya había acordado el avance del ejército prusiano sobre París. Ahí se había constituido la Guardia Nacional y entonces cuando se ve esta entrega es el propio pueblo parisino el que en armas resuelve enfrentar al ejército prusiano o evitar que avancen. Por eso Lenin plantea que la comuna tiene una doble tarea y es una tarea contradictoria, muy compleja,
porque es una tarea que implica, tiene por un lado un carácter nacional, ¿no? Entonces tiene que desandar, enfrentar ese avance de la invasión prusiana desde el nacionalismo y todo el chauvinismo francés, y también de carácter de clase, ¿no? Clasista, porque tiene que ver con defender los intereses del pueblo, de la clase trabajadora, ante la entrega de la propia clase burguesa. Y es una tarea contradictoria, es una tarea sumamente compleja. Entonces, en ese contexto es que el pueblo se alza en armas y que se empieza a gestionar este régimen de autonomía local, ¿no? Y de gobierno del pueblo trabajador. Marx habla de la comuna como una forma política, ¿sí? Como un gobierno de la clase obrera que es fruto de la lucha de clases. Y en este sentido remarca algo importante, como para tratar de linkear con lo que fueron planteando Juan y Santiago. Él hace énfasis en que implica la emancipación económica del trabajo, ¿no? Y muestra cómo se toman medidas que tienen que ver directamente con socavar los cimientos económicos de una sociedad capitalista. Entre las medidas, bueno, Marx dice que la gran medida social de la comuna es su propia existencia, ¿no? Realmente está encandilado ya en mayo, ¿no? Este texto es de mayo, cuando la comuna ya está siendo derrotada. Pero él valora, ¿no?, esta experiencia heroica. Y entre las medidas importantes, simplemente las menciono, pero después si quieren conversamos un poco más. Lo primero es eliminar al ejército permanente y al servicio militar voluntario, es decir, directamente destruir a la fuerza represiva de la sociedad burguesa, eliminar a la burocracia de cuajo, a tal punto que los cargos de los funcionarios, los nuevos funcionarios son elegidos, todos elegidos por sufragio universal, son revocables en cualquier momento y tienen plena responsabilidad de sus actos. Otro de los aspectos de las medidas muy importantes es la inmediata separación del Estado y la Iglesia, y también en relación a las instituciones de enseñanza, la separación de la Iglesia y del Estado. Es decir, las instituciones de enseñanza quedan absolutamente liberadas de la injerencia tanto de la Iglesia como del Estado. Y acá en el texto de Marx se ve con claridad esta crítica radical que la propia comuna significó no solamente a esa forma de Estado que en ese momento había adoptado el Segundo Imperio y la República luego, sino que hacia la forma política del Estado capitalista. Es decir, todas y cada una de estas medidas muestran que la comuna fue una experiencia que implicó una crítica radical a la existencia del Estado. Por lo tanto, el proceso era de desaparición del Estado. No para reemplazarlo por un Estado proletario, no para reemplazarlo por un nuevo tipo de Estado, sino para caminar hacia una sociedad sin clases y, por lo tanto, sin Estado. Ahí también creo que es Lefebvre el que plantea, voy mechando porque si no, justamente linkea con el tema del estalinismo, dice que la comuna como experiencia muestra los límites y los alcances de la dictadura del proletariado, ¿no? De cómo pensar ese estado de transición y hasta, digamos, qué cuestiones debieron hacer o hacer más rápido y cuáles estuvieron bien, ¿sí? Pero justamente para mostrar, en el caso de Lefebvre, cómo el estalinismo no es otra cosa que una desviación de la dictadura del proletariado, ¿no? En esto es bastante categórico y crítico para retomar las enseñanzas de la comuna.
Bueno, entre las otras medidas, obviamente es la expropiación de fábricas y de talleres y la configuración de asociación de trabajadores libres, y algo que nos encantaría a todos, la suspensión de los alquileres de viviendas por un año, ¿sí? Incluso con meses retroactivos. Eso lo remarca más Engels que el propio Marx. Y bueno, y así la prohibición del trabajo nocturno para los obreros panaderos y toda una serie de medidas que fueron permitiendo la configuración de un régimen de gobierno, de autogobierno, un régimen de autonomía local y una transformación de la propia organización de la producción y de la distribución de la riqueza. Por eso la aplastaron, y la aplastaron con todo, ¿sí? Hay dos aspectos que Marx enfatiza o menciona que yo voy a plantear para después, de última, profundizar. Una es el carácter internacionalista de la experiencia de la Comuna de París. A simple vista, como la vengo reconstruyendo, pareciera que es una experiencia localizada que nace y muere en esa ciudad. Y Marx es muy enfático en cómo el espíritu de la Comuna era profundamente internacionalista. En primer lugar, porque combatió al propio patriotismo francés, y a ese chauvinismo francés de luchar contra los alemanes por ser alemanes, incluso incorporando en sus propias filas a obreros alemanes. Marx menciona, ¿no?, que el ministro de Trabajo de la Comuna era un obrero alemán, cuando estaban combatiendo contra el ejército prusiano. Lo mismo con los hijos de polacos y con abrir ese carácter internacionalista de la Comuna. Y otro aspecto que menciona es, digamos, para quienes dicen que Marx invisibilizaba a las mujeres y le hizo mal al feminismo, en realidad él retoma y valora el protagonismo de las mujeres, incluso habla de las mujeres. Ustedes saben que por eso la imagen de la Comuna es propiamente femenina. Las mujeres fueron quienes se tiraban contra los cañones y después en todo el proceso incendiario también las mujeres fueron las que estuvieron ahí en ese momento Marx dice, de holocausto de sí mismo, ¿no? Y ahí valora esto habla de las mujeres de París como mujeres heroicas, nobles y abnegadas, ¿sí? Incluso, bueno, después podemos retomar algunos de los aportes de Louise Michel, que es una de las mujeres que no solamente es parte de la experiencia, sino que escribe, después es deportada, encarcelada, pero escribe sobre la Comuna porque ella, no todas las mujeres en ese momento escribían, sabían leer y escribir, y bueno, ella es una de las que documenta el carácter incendiario de las mujeres de la Comuna. Marx dice, ¿no?, París era toda verdad y Versalles era toda mentira con sus vampiros. Y es así, avanza Versalles y la experiencia de la Comuna es aplastada. Bueno, en el texto de Engels, si quieren, pueden revisarlo y encontrar toda la rosca, la interna de cuáles eran las líneas dentro de la Comuna, porque no era, si bien todos recuperan la espontaneidad y la masividad, claramente había corrientes y lineamientos políticos. La mayoría respondía a lo que se conoce como el blanquismo, cuando Blanquito estaba preso, de hecho no fue parte de la Comuna, y después lo vuelven a condenar y encarcelar y a deportar por ser el artífice intelectual de la Comuna. Y después toda la línea de la escuela socialista de Proudhon, que era minoritaria, pero que también ahí tenía su influencia. Digo, esto si les interesa lo pueden encontrar ahí en el textito de Engels. Les decía que, creo que ya dije algunas de las cuestiones más importantes, pero
Todos ellos enfatizan, y bueno, Lefebvre también, en este significado, esta significación histórica de la comuna como una experiencia propiamente comunista que critica de manera radical al Estado. Y en este sentido quería linkear con los aportes de Payucanis. Payucanis es un bolchevique, un jurista bolchevique que forma parte de la Revolución Rusa, que ocupa un gran papel en organizar el carácter más jurídico de la revolución y que desde un primer momento sostiene que la forma jurídica, el derecho, debe extinguirse junto al Estado en el proceso de configuración de una sociedad comunista. Este año se cumplen 100 años del gran libro, La teoría general del derecho y marxismo, y Payucanis termina siendo víctima del propio régimen soviético por no claudicar en esta certeza de que tanto la forma jurídica como el Estado, en tanto forma política de las relaciones sociales de producción capitalistas, deben desaparecer en una sociedad sin clases. A tal punto que volví a leer algunas cosas y Vyshinsky, que es el fiscal de Estado que se ocupa en 1937, porque, aclaro esto, Payucanis quedó un poco del lado de las dos bibliotecas, algunos lo consideran estalinista y otros lo consideramos un revolucionario de izquierda marxista que hay que recuperar. ¿Por qué? Porque en el proceso Payucanis revisa algunas de sus posturas y las acomoda a esta presión que venía sufriendo del régimen soviético, incluso formando parte de ciertos procesos nada honorables. Pero en concreto, este punto, que es no negociar que el Estado y el derecho no deben subsistir en este régimen, el régimen soviético, es lo que en 1937 lleva a Vyshinsky, fiscal de Estado, decir que, y acá acá linkeamos, de que Payucanis era parte de una banda de saboteadores enviados por Trotsky, entre otros. Así que bueno, lo mandan a Siberia y es un desaparecido. De hecho, ni siquiera hay tumba del propio Payucanis. ¿Qué es lo que dejo acá? Así, pum para arriba, en este momento, en el momento de Siberia. Bueno, dale, voy a leer un poemita que creo que lo deben conocer, que es de Louis Michel sobre la comuna, así terminamos un poco más arriba. Es cortito. Canción de las prisiones, igual, lo hace en Mayo de 1871, cuando la comuna estaba en llamas. Dice: cuando la multitud hoy muda, ruja como el océano, y a morir esté dispuesta, la comuna resurgirá. Volveremos, multitud sin número, vendremos por todos los caminos, espectros vengadores surgiendo de las sombras. Vendremos estrechándonos las manos. La muerte llevará el estandarte, la bandera negra, velo de sangre, y púrpura florecerá bajo el cielo llameante. Después, si quieren, charlamos más de eso. Perfecto. Bueno, la idea es hacer una ronda de intervenciones, preguntas, lo que quieran. Lo que sí se tienen que acercar acá porque estamos filmando. O sea, no hace falta que suban hasta acá, pero sí tienen que usar el micrófono. Esteban. Bueno, pongo más acá entonces. Primero, justo a las 9 tenía un compromiso, así que me quedo un ratito más y no me voy a poder quedar. Voy a tirar una bomba y me voy a ir. No, pero quería pensar, o sea, me parece que hay que pensar un punto que es el problema del aspecto político, digamos, ¿no? Me parece que como las intervenciones que
quedar más para el lado de lo económico, que me parece que sí es relevante, pero me parece que hay que, en esta idea de la crítica del programa de Gotha, ¿no? De pensar ese proyecto comunista, me parece que hay que en la actualidad hay que pensar en la dimensión estrictamente libertaria de la idea comunista, en el sentido de qué manera podemos recuperar una disputa, digamos, justamente con la corriente liberal, alrededor del contenido profundamente libertario que tiene la idea comunista. Me parece que esa es como parte del momento. Es un aspecto que me parece que hay que reivindicar. Creo que, bueno, está la referencia de Fernando, me parece que es innegable. Otro elemento que me parece que hay que pensar en el antiestalinismo, ¿no? En esta discusión del antiestalinismo, es el problema del Estado, que también hay que recuperar un poco la tradición antiestatalista, digamos, del mercado, de la tradición revolucionaria, en el sentido, digamos, de que los revolucionarios no somos keynesianos de izquierda, digamos, ¿no? Digamos, hay que empezar, parece como una obviedad, pero habría que empezar a recordarlo cada tanto, digamos. Sobre todo me parece que en ese sentido, digamos, todo el mileísmo, frente a un fracaso, digamos, de lo estatal en un país semicolonial, y de la posibilidad, digamos, de articular un proyecto colectivo a partir del Estado capitalista, explotó muy bien esa idea de, bueno, confía en vos mismo, construite vos como sujeto, o sea, una vuelta a cierta idea, digamos, de antiestatal, y lo explotó muy bien. Bueno, y por último, que me parece que también va a ser sujeto a otras charlas, que hay que pensar también en relación al estalinismo, la relación con la naturaleza, digamos, ¿no? Ahí me parece que también el estalinismo dejó un legado de catástrofes que hay que renunciar, una herencia a la que hay que renunciar, y pensar estos problemas. Me parece que es como, es decir, hay un conjunto de situaciones, digamos, que el estalinismo nos presenta un conjunto de desafíos para pensar la idea comunista hoy, que me parece que hay que actualizar alrededor de este problema. El problema de la libertad individual y de la libertad colectiva, que está asociada a este problema que planteaba Juan, de una sociedad que se plantea plenamente consciente. Tiene que ver con la idea de la naturaleza, el problema económico, la planificación económica, etc. Y ahí también interviene el problema de la tecnología. Me parece que hay un conjunto de debates que hay que empezar a incluir y hay que dar cuenta. Y por último, reivindicar esta idea emancipatoria, digamos, ¿no? del antiestalinista, justamente para denunciar el carácter aberrante de esa experiencia. Eso únicamente. ¿Alguien más quiere intervenir? Vamos, Carlos. Te paso aprovecho para buscar agua. Dale una más. Hola. Bien, bueno, agradecido a todos los tres que estuvieron fantásticos. La primera es sobre el pensamiento, digamos, económico del Che Guevara, digamos, que es muy desconocido. No solamente, digamos, cuando fue capturado tenía ese libro, sino que era obligación, él iba y sus combatientes con una biblioteca andante. Cada combatiente tenía obligatoriamente que llevar, además de sus kilos, tanto de comida como material de confrontación militar, tenían que llevar 2 libros. Es interesante, además del texto este que está subrayado, que indicó acá el compañero, él también llevaba un proyecto de estudio de la filosofía muy, muy interesante, y una compilación, lo iba a traer, digamos que poco se conoce, una compilación de Rice Mills, como lecturas obligatorias. Ahí se ve bien cuál es la bibliografía que él manejaba. Él la manejaba de su tiempo, todavía no había sido traducido, por ejemplo, los cuadernos de 1944 de Marx, no lo conocía, la ideología alemana no tuvo posibilidad de leerlos. Pero sí están extractados, además de alguna síntesis de algunos capítulos de Marx. Hay varios capítulos y síntesis
que tienen que ver con textos de Lenin, y también capítulos de algunos libros de Trotsky, no solamente de Trotsky, sino de Rosa Luxemburgo, me estoy acordando ahora, digamos, y otros capítulos de otros escritores que tienen que ver con divergencias con los modelos soviéticos. Y eso era material de lectura mientras iban por la selva. Pero bueno, volviendo al tema que tiene que ver con tu tema que pusiste, bueno, es realmente después de un proceso revolucionario, ¿cómo producimos? Ese gran problema que tienen práctico en ese momento. Digamos, un problema porque en unas sociedades de ese tipo campesinos, realmente algunas experiencias que tuvieron que ver con su producción han sido falladas, digamos. Hubo procesos de hambre, y después en el momento prácticamente de hacerse con las industrias, surge el problema, digamos, cómo producirla, cómo hacerlo funcionar. Porque no es fácil ponerlas a producir. Porque todos, de alguna manera, cuando tienen que poner el lomo, huyen del trabajo como si fuera una peste. Entonces, también tienen movimientos sindicales, sindicatos fuertes, y los sindicatos fuertes quieren disminuir su proceso de producción. Ahí empieza el debate, digamos, entre los incentivos materiales e incentivos espirituales. Quería hacer ese tipo de afirmación que en este momento me estoy acordando. Acá la compañera, por fin, alguien que nombró a Pazunakis, Eugen Pachoncanis. Es un filósofo, pero a su vez un jurista muy importante, que prácticamente es conocido, digamos, por las academias que tienen que ver con las facultades de Derecho. Es una lástima que no los nombren. Pero justamente su contraparte sí, está muy... el proceso intelectual de Vygotsky, digamos, inaugura lo que se llama el positivismo jurídico en la Unión Soviética. Y es un proceso que alaba muy bien Hans Kelsen. Kelsen es el maestro del papá de todos los abogados que están por aquí en la zona. Digamos, lo que vale es el momento jurídico y que tiene que ver con todo ese procedimiento por el cual la ley nos rige. Es el positivismo lógico. Justamente Eugenio, propone, digamos, la desaparición del Estado de Derecho. Pero ¿cómo se manifiesta, digamos, el poder del sector stalinista, si están ellos en el poder? Se extinguirían también ellos. Y lo dice muy bien Eugenio. Entonces, ¿qué es lo que está dando vueltas? Es ese derecho que nos asiste y está en el proceso. Dice, bueno, es el derecho burgués. No se le puede decir a Stalin que es un burgués y está en un estado burgués. Bueno, eso lo lleva directamente a la eliminación, no solamente de él, sino que hay otro autor que se contrapone, digamos, que es Stuka. Stuka y Pazunakis, digamos, tienen ciertas contradicciones, tienen algunas ciertas diferencias, pero ambos están unidos, digamos, en esa aseveración. Bueno, esto nada más quería marcarlo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir o plantear algo, preguntar algo? Buenas. Bueno, la profe Mariana tiene el mérito de traer a Pachuncanis a la carrera de Sociología, que no es poco, y somos varias las que estamos en el proyecto de investigación. No, me parecía interesante lo que retomaba Esteban, de cómo aprovechar que Milei puso al comunismo en boca de los medios de comunicación, de sus voceros, lo convirtió como en una idea popular contra la que hay que luchar, para recuperar el carácter emancipatorio del comunismo, ¿no? O sea, me parece que a nosotros nos regaló la posibilidad, a la izquierda revolucionaria, que reivindica la experiencia de la Revolución Rusa, del socialismo democrático anti-estalinista, de poner en debate qué comunismo reivindicamos, y me parecía interesante
en el terreno de la lucha de las mujeres, esto que recuperaba Mari también, porque en un sentido, así como Milei eligió a las mujeres para como foco, digamos, de su enemistad, los gobiernos que se reivindicaban progresistas utilizaron justamente el derecho y al derecho burgués para para oscilar todo el tiempo entre demandas de reconocimiento, derechos civiles, etcétera, y demandas de criminalización, y eso para mí hizo una encrucijada al movimiento de mujeres que se fue conformando en los últimos 40 años de neoliberalismo en la conquista de derechos, sin ver o perdiendo de vista el horizonte que tenían los feminismos, no solo de la década del 70, sino las mujeres que dirigía Luis Michel, ¿no? O sea, ese batallón que es el último en resistir, es un batallón de 120 mujeres, que es el último en resistir, y que toda esa historia del feminismo socialista, si se quiere, que no empieza en la Comuna, empieza quizás en la Revolución Francesa, pero que en la Comuna se profundiza y que de esas lecciones surgen la primera convención de mujeres socialistas que da lugar al inicio de la Revolución Rusa. Me parece que también puede ser una vía para dialogar o hablar con ese movimiento de mujeres que ha sido elegido foco de todos los ataques, pero el problema es que para combatir a Milei no puede solo usar la pelea por derechos, sino que tiene que abrazar una idea que a partir de esa idea, o sea, de ese espíritu emancipatorio del que hablaba Esteban, se proponga, unida a la clase trabajadora, ir bastante más allá, ¿no? O sea, romper con ese horizonte de lo posible que nos plantea el derecho burgués. Por un lado, solo conquisten derechos, chicas, y si no, bueno, vemos cómo castigamos y nada más, y proponerse ser aliadas de la revolución, digamos, protagonistas de la revolución hasta el final. Me parece interesante el ejemplo de Luis Michel y de las incendiarias, porque eran mujeres que combatían con la carabina en mano, y me parece que está muy lejos del horizonte de lo que nos propuso el neoliberalismo en los últimos 40 años para aportar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Aprovecha ahora, antes de que hagamos una segunda ronda de 20 minutos cada quien. Ahí me quedó algo del manual. Sí. Háblenos, Santiago, les tira citas del manual de Economía Política de la URSS. Bueno, no, si no está bien, metemos a nosotros algún bocado. Yo para empezar quería decir algo, que es que yo vi que estaba pasándome, ya iba 21 minutos, y expliqué mal el tema de la revolución que planteaba Trotsky para la URSS. Entonces quería 2 segundos hacer una aclaración sobre ese tema que tiene que ver también con lo que había planteado Esteban. Cuando yo planteaba ahí que Trotsky señalaba que había contradicciones sociales en la URSS que iban a llevar a una revolución, él no estaba pensando en una revolución igual a la de los países capitalistas. Él habla de una revolución política, no social, porque él considera que hay una base social conquistada por la revolución que en ese momento, estamos hablando de los años 30, se mantenía. Lo que había que hacer era desplazar a la burocracia y restablecer una democracia soviética en la cual todos los partidos que apoyaran la revolución tenían que tener legalidad, más allá de si tenían acuerdo en las políticas específicas, ¿sí? Por eso se hablaba de revolución política, que no es... Esto tiene que ver con que Trotsky consideraba que todavía la base social creada por la revolución seguía existiendo, ¿sí? Eso yo lo expliqué mal, porque vi que decía 21 minutos y no sé cuántos segundos, y dije... Y había dicho 15, entonces bueno, quedó ahí. Después quería plantear 2 cosas muy breves. Me pareció importante el rescate que hace Mariana sobre la experiencia de la Comuna de París. Yo creo que en general en el marxismo del siglo XX se ha considerado, y sobre todo en el trotskismo, se ha considerado la Comuna como un antecedente, pero no mucho más que eso. O sea, se conocen más las críticas a sus limitaciones que la reivindicación. Y me parece que hay 2 tradiciones de democracia obrera para pensar el socialismo. Una es la de los soviets, que es una forma de democracia político-industrial, vamos a decir, no solo industrial porque es también territorial, pero es la idea de la gente organizada en base a la unidad de producción, que discute de política y también discute de economía, o sea que no hay una diferencia entre el ámbito de la ciudadanía y el ámbito de la producción, como si hay en el capitalismo.
que te dicen, sí, vos sos ciudadano y votás cada 4 años, pero andá a laburar y hacé lo que dice el patrón. Esa es una de las formas, que es la que dio el proceso de la Revolución Rusa especialmente, y la otra es la de la comuna, que es el rescate de la democracia jacobina por el movimiento obrero. Estas formas de organización que decía Mariana, de los representantes revocables en todo momento, todos cobrando lo mismo que cualquier trabajador, la abolición de la división de poderes propia del Estado burgués, la abolición del ejército permanente y su reemplazo por el pueblo en armas. Todas esas medidas son medidas que toma el movimiento obrero de la experiencia de la Convención Jacobina, pero las resignifica, las transforma en formas de democracia obrera. Y ahí hay un rescate muy interesante que hace Lenin en El Estado y la Revolución, donde dice, estas medidas que tomó la comuna ya en sí mismas son una transición a una democracia obrera. Es decir, no son solamente medidas para ofrecer una forma de democracia más generosa que la democracia burguesa vaciada, delegativa y todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un punto, por lo que planteaba Esteban, sobre el aspecto político del proyecto comunista, y que me parece que encaja con una crisis política que hay en la actualidad, que es el vaciamiento de la democracia burguesa y la promoción de la apatía de las masas y de su integración al sistema a través de la ideología del consumo, que hay gente que eso lo absolutiza, entonces dice, bueno, estamos en una era de sujetos neoliberales que son totalmente impermeables y no hay con qué darle. Después aparecen revueltas y cosas así, donde la gente dice, bueno, tan impermeables no somos, no hablen tantas pavadas. Pero bueno, esas revueltas lo que no tienen es este tipo de proyectos, es decir, cómo sustituimos este sistema de capitalismo con democracia degradada por un proyecto socialista con democracia obrera que no puede pensarse únicamente como una forma política organizativa una vez que haya ocurrido la revolución. Porque para hacer una revolución la gente tiene que estar organizada de otra forma totalmente distinta que la que impone el capitalismo. Entonces ahí, es decir, la comuna, así como la autoorganización no se puede hacer el día después de la revolución, tiene que empezar antes y por eso hay lucha contra las burocracias sindicales, estudiantiles y de todo tipo en la actualidad. La idea de una democracia más de tipo directo, igualitarista radical que plantea la comuna, también es algo para pelear como algo más o menos inmediato. En general, en la tradición marxista muchas veces pasa que uno dice, bueno, nosotros somos socialistas, pero como ustedes creen en la democracia burguesa, proponemos una asamblea constituyente, y la gente dice, ¿y qué era una asamblea constituyente? Bueno, y se arma una especie de desbarajuste conceptual. Bueno, y además como hubo constituyentes terribles como la de Chile, y eso ahora es como, está totalmente está totalmente devaluada esa consigna. Pero yo creo que las ideas de la Comuna de París, de otro tipo de democracia, aunque no es una democracia soviética como la que hubo después en el siglo XX, en el marco de las revoluciones obreras, es un activo que tenemos que recuperar. Y en definitiva, el socialismo en el siglo XXI inevitablemente va a tener que recuperar cosas de esas dos formas de organización de una democracia socialista o de una democracia obrera, porque están planteados los dos problemas. Cuestionar la separación entre la figura del ciudadano y la del productor, y también cuestionar la forma del Estado tal como está planteada por el Estado burgués, con una democracia delegativa que no delibera a la gente sino a través de los representantes y todo eso. Entonces ahí entra con todo la comuna para empezar a plantear una idea de democracia distinta. Entonces yo veo ahí que esas dos tradiciones hay que combinarlas. Y después le quería decir algo a Santiago, me gustó lo del trotsko-guevarismo, me simpatiza. Yo creo que igual con el Che Guevara tenemos más diferencias en la previa que en la discusión de la transición. Me da la sensación que, o sea, hay un debate de estrategias en torno a la cuestión de la guerrilla como estrategia y de cómo se articulan los sujetos.
para hacer esa pelea, yo dos cosas nada más. El Che Guevara plantea, creo que es en Proyecciones Sociales del Ejército Rebelde, dice, bueno, después de la huelga general en Santiago de Cuba, cuando mataron a Frank Pais, nos dimos cuenta de la importancia del movimiento obrero. Bueno, ese es un tema clave, es decir, cómo el movimiento obrero, más allá de que el país sea un país campesino, juega un rol. Ahí hay un debate quizás menos con el Che que con los posteriores guevaristas, creo yo. Y después hay otro tema muy interesante que ya lo hemos charlado otras veces con Santiago, donde el Che en el socialismo y el hombre en Cuba plantea el problema de la institucionalidad de la revolución, ¿no? Dice, bueno, por ahora vamos bien con una interacción dialéctica. Vieron que el marxismo siempre zafa con la interacción dialéctica. Con la interacción dialéctica entre masas y dirigentes, ¿no? Hay un momento de ascenso de las masas y permanentemente hay una comunicación, hay actos donde habla Fidel y yo qué sé, y está toda esa efervescencia. Lo que no tenemos es una forma institucional de la organización de la revolución. Y por eso él trató de promover los comités de defensa de la revolución y todo eso, que lamentablemente después en el marco de la burocratización se transformaron más en organismos de control que en otra cosa. Pero yo creo que ahí, en esa reflexión que hace el Che Guevara del socialismo del hombre en Cuba, está presente este problema de cuál es la forma de la democracia obrera o de la democracia revolucionaria, porque no sería solo de obreros o de obreros industriales o de obreros industriales varones, como dicen muchos sobre el marxismo, sino de la clase obrera y de todo el pueblo que no explota trabajo ajeno. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Tenemos la comuna, tenemos los soviets. Yo creo que el Che no llegó a elaborar más a fondo este problema, pero creo que iba para ese lado, esa reflexión. Bueno, ¿cómo hacemos para que esto no sea una cosa de que las masas apoyan a los dirigentes? Y bueno, es un tema que quedó, es uno de los grandes problemas de las revoluciones de la posguerra, ¿no? De la segunda posguerra. Y también si querés, de la Revolución Rusa, pero con otras características. Bueno, perdón, esto para mí yo ya estoy, digamos, no hablo más. Les dejo a ustedes si quieren plantear algo. Bueno, vamos a pelearnos un ratito ya que estamos. No, es cierto, algunas cosas que plantea Juan. Sí, yo creo que las diferencias que hubieron diferencias claramente, digamos, entre Trotsky y el Che, se centraban más que nada en torno al sujeto y a la estrategia político-militar, ¿no? Efectivamente, el Che entendía que sobre todo en el marco de, digamos, sociedades campesinas, había que repensar el sujeto, ¿no? Digamos, desde el imaginario, digamos, más obrerista, tradicional, ¿no? Y efectivamente le da un lugar muy importante al campesinado y después revisa eso, ¿no? Lamentablemente después se fue, digamos, sobre todo a partir del libro de Regis Debray, ¿no? Uno de los famosos jóvenes althuserianos, que Juan lo debe conocer mucho mejor porque es un estudioso de Althusser. Regis Debray va a hacer una caricatura de lo que fue el guevarismo y de lo que fue la Revolución Cubana, ¿no? Una simplificación en extremo, una manualización, digamos, planteando pavadas como negando, digamos, la importancia de la lucha urbana que hubo en Cuba previa a la Revolución, o esto, digamos, de que la montaña es revolucionaria y la ciudad burguesa. Bueno, va a caer en simplificaciones muy, muy groseras. Es sabido, digamos, por los compañeros que estuvieron con el Che, Regis Debray, digamos, estuvo en la compañía del Che. Hay todo un debate si lo traicionó o no, porque lo agarraron. Bueno, medio que parece que, bueno, dijo algunas cosas, bueno, qué sé yo. Pero es sabido que el Che Guevara lo agarró, digamos, en privado y medio como que le dijo que su libro era medio una cagada, no le gustó nada, ¿no? Eso después estaba confirmado por algunos compañeros, digamos, asesores del Che, que sí hicieron una crítica muy importante diciendo, bueno, esto es una simplificación de la Revolución Cubana. Es decir, no es que la temática del foco no esté presente en la obra de Che, de hecho hay algunos que lo atribuyen a su formación de médico. Muchas de las metáforas del Che tienen que ver, digamos, tienen una raíz en la medicina, ¿no? El foco infeccioso, digamos, que se va esparciendo de a poco, la catalización, digamos, como una reacción química que produce cambios en la materia e impulsa movimientos, bueno, pero de ninguna manera nunca el foco apareció como lo plantea Debray, digamos, como un grupo de 3 o 4 que suben a la montaña, digamos, y a partir de ahí
provoca, irradia, digamos, un sentimiento revolucionario en las masas sin tener en cuenta la correlación de fuerza, el clima de época, de ninguna manera, y en ninguna manera la Revolución Cubana fue así, digo. Quien estudie más o menos un poco la Revolución Cubana se va a dar cuenta que eso de ninguna manera podía funcionar de esa manera como lo planteaba Debré. De hecho, para el Che hay varios pasajes, digamos, por ejemplo, en Guerra de Guerrillas incluso, donde el Che dice, bueno, la lucha armada no puede aparecer jamás escindida de la lucha política, ¿no? Es la lucha de las masas las que van a dictar la lucha armada, ¿no? Entonces, ese, digamos, como un problema. Y después hay un debate, al Che no se le escapaba, hay un debate con las tendencias más institucionalistas dentro del trotskismo, que eso es menos atribuible a Trotsky que al desarrollo posterior, digamos, de algunas corrientes algunas tendencias dentro del trotskismo, más institucionalistas, digamos, que privilegian la lucha electoral, digamos, por sobre la lucha social. Eso, digamos, ahí sobre todo el Che tiene un debate, bueno, bastante interesante, digamos, con Hugo Blanco, ¿no? Y después, digamos, sobre la estrategia político-militar, digamos que en efecto en el trotskismo hay una idea más insurreccionalista, ¿no? Y en el Che tenía idea de que había que conformar ejércitos del pueblo, ¿no? De todas formas, al Che no se le escapaba que Trotsky había sido el comandante y el fundador del Ejército Rojo, ¿no? Como un elemento ahí de importancia. ¿Qué más iba a decir? No me acuerdo qué más dijiste. Bueno. No, por ahí lo importante como para vincularlo ahora a la actualidad, a mí me parece que... lo de la cuestión de la democracia socialista, sí. No hace tanto tiempo el Centro de Estudios Che Guevara publicó la carta entera que le manda el Che a Fidel antes de partir de Cuba, ¿sí? Que, bueno, es conocida la parte que lee Fidel, del famoso discurso del año de la agricultura y demás, pero hace poco salió publicada la carta entera donde el Che hace una autocrítica durísima, ¿sí? Para el Che hacer autocrítica era de revolucionario, ¿no? Imagínenselo a Stalin haciendo una autocrítica, ni en pedo, ¿no? Y el Che hace una crítica muy dura, diciendo, bueno, nos mandamos un montón de cagadas, hicimos un montón de cosas buenas, ¿no? Pero también nos mandamos un montón de cagadas, y hay un problema, y este es mi mayor fracaso, que tiene que ver con la participación política de los trabajadores en la revolución, ¿no? Es decir, es un problema, pero bueno, efectivamente es un problema propio, digamos, de todos los socialismos del siglo XX, ¿sí? Y bueno, y es una dimensión que creo que hay que atender. Bueno, básicamente eso. Bueno, también aprovecho para completar algunas cuestiones que en la exposición las pasé rápidas y en función de las intervenciones. A ver, una de las cuestiones que me parece que es necesario discutir y revisar es cómo hacemos para no reproducir la separación entre economía y política, que es una separación real en las sociedades capitalistas, por eso existe el Estado, ¿no? Porque sin esa separación entre economía y política, entre cómo se organiza la acumulación de capital y cómo se organiza la dominación de clase, no sería necesario el Estado. Y el Estado justamente viene a suturar esto, ¿no? El Estado capitalista. Digo esto porque esa separación, que en realidad aparece reificada, opera a partir de una unidad contradictoria, o Hirsch diría una unidad en la separación, ¿no? Mucho del discurso de Milei, de la estrategia de Milei, del economicismo, pero operando, ¿no? en el Estado y en la política, hace uso de esa separación. Entonces, restituir esa totalidad es parte de la recuperación de este tipo de experiencias. Para mí, en la comuna, o por lo menos en la reconstrucción que hace el propio Marx de la comuna, no hay una preponderancia del aspecto político o simplemente de la organización de una forma de autogobierno a partir de la democracia directa.
hay avances claros y medidas concretas en relación al régimen de producción, a cuestiones que tienen que ver con cómo revisar y cómo destruir, ¿no? de la destrucción de los cimientos de la economía capitalista. Y en eso hay medidas concretas, hay experiencias que tienen que ver, ya lo mencioné, pero bueno, con la expropiación de los expropiadores, ¿no? Sí le critican, y en eso parece que tiene bastante razón, en las medidas financieras, ¿no? Que la durmieron con el Banco Central y con eso ahí yo leía, digo, wow, que en eso sí no la vieron porque no era una preocupación inmediata, pero sí hubo un foco en cómo emancipar económicamente al trabajo, ¿no? Y cómo lograr que el trabajo vuelva a ser no un instrumento para la sobrevivencia o para garantizar la subsistencia, sino una necesidad social, ¿no? Y acá engancho con algo que recupera Lefebvre y que me parece importante en relación a lo que mencionaban recién, de esta autocrítica. Dos cosas digo. Una es algo que también le reconoce Marx a la comuna, que es que no tenía pretensión de infalibilidad. Es decir, se equivocaban y lo reconocían, y iban ensayando, ¿no? Iban viendo cómo se hacía. Bueno, también eso puede haber sido una de las causas de la derrota, pero claramente no mentían, no engañaban, no emboscaban, no traicionaban, en el sentido de que es más, no venían a cumplir promesas, dice, ¿no? La comuna no le prometió nada al pueblo y logró un montón de cosas en términos de experiencias comunistas. Y lo otro que iba a decir es cómo Lefebvre le reconoce a la comuna la construcción de sujetos colectivos. Por eso en la comuna no hay grandes héroes individuales o líderes. De hecho, el propio Blanqui estaba en Cana. O sea, el tipo que tenía más influencia sobre el movimiento, o sobre una de las corrientes de la comuna, estaba en Cana. Ahí hay algo que también es interesante, ¿no? De la construcción de sujetos colectivos haciendo la revolución. Eso me parecía que enganchaba con esto que conversábamos recién. Y para retomar lo que plantearon Carlos y Ceci, ahí invito a releer o a leer por primera vez a Payucanis, básicamente la teoría general del derecho y el marxismo. Está en proceso una nueva traducción, y también está ya casi saliendo un libro de recuperación de los debates generado por ese texto de Payucanis. Y ahí aclarar algunas cuestiones, ¿no? La idea de que la forma jurídica deriva de la forma mercancía, ¿no? Que es la tesis central de Payucanis, y esto lo elabora, lo presenta a partir de la crítica de la economía política del propio Marx, ¿no? Siguiendo las pistas que deja Marx en El Capital, para mostrar que en realidad el derecho no es simple ideología burguesa. El derecho no es un engaño de la burguesía que podemos derribar sin derribar a la sociedad capitalista y propiamente la forma mercancía. Esto me parece que es el aspecto central del planteo de Payucanis, para mostrar además por qué históricamente se da una tendencia a la juridización de las relaciones humanas. Por qué la forma jurídica va avanzando sobre aspectos y áreas de la vida que no necesariamente en otro momento estaban controladas, reguladas, traducidas bajo la lengua del derecho. Y esto lo vemos con claridad, ¿no? Nosotros en la actualidad, cómo gran parte de las luchas se van orientando a ser traducidas, a traducir sus demandas a la lengua del derecho. Y eso implica un montón de cosas, pero fundamentalmente implica una reducción y una neutralización del potencial político de esas luchas. ¿Por qué? Porque en la lengua del derecho no entra todo y no entra casi nada que tenga que ver con la emancipación política de
este régimen o esta sociedad basada en el intercambio de mercancías. Entonces es un problemón ir por ese camino, y ahí Payucanis, gracias que no claudicó en sostener esa tesis de que claramente no hay manera de terminar con la forma jurídica sin terminar con el Estado y por lo tanto sin terminar con la sociedad capitalista. Ahí la discusión con Stuka era justamente que Stuka planteaba un derecho revolucionario. Hay algunos ahora, ¿no?, recuperando esta cuestión más progre de pensar el derecho como algo progresivo, ¿no?, y que hay que dar la disputa en ese ámbito. Bueno, dejo ahí y no sé si quieren que hagamos otra rondita o... Bueno, en este sencillo acto no carente de emoción damos por finalizada esta charla. Muchas gracias por venir.